Hay una objeción bastante común en cuanto a los argumentos cosmológicos se trata, y realmente esta es una falacia hombre de paja. De hecho, ningún filósofo profesional ateo lo usa. Me refiero a la clásica objeción de ¿quién creó a Dios? Bueno, voy a contextualizar. Hubo un debate formal entre un teísta clásico y un ateo, y realmente el ateo, bueno, el teísta clásico que es mi amigo, King of Crimson o recordando al Rey Carmesí, con un ateo llamado Man for Logic. Pues bueno, planteó la objeción anteriormente dicha. Eso sería algo que te diría, ¿quién estuvo atrás de Dios? ¿Qué causa Dios? Realmente esto está siendo una falacia hombre de paja. Ahora vamos a explicar por qué este argumento en contra de los argumentos cosmológicos en general, tanto Kalam temporales como de contingencia o de cambio, etcétera, atemporales, no funciona. Pero en primer lugar, ¿qué son los argumentos cosmológicos? Bueno, los argumentos cosmológicos en el contexto de la filosofía de la religión y la filosofía en general son argumentos que intentan probar la existencia de Dios diciendo de que Él debe ser una primera causa porque no puede haber una regresión al infinito. Puede ser tanto como desde el inicio del universo, o de la contingencia, del cambio, de la causalidad deficiente, desde el ente y la esencia, o etc. En este caso, mi amigo, recordando al Rey Carmesí, presentó el argumento del ente y la esencia, que es uno de los primeros argumentos, si no sé que el primer argumento que formuló Tomás cronológicamente. Este mismo se considera un argumento cosmológico dentro de la filosofía. Pero bueno, analicemos la objeción. ¿Quién creó a Dios? La persona que argumenta esto hace una falacia del hombre de paja, ya que dice, como todo tiene una causa según estos teístas o creyentes, ¿quién creó a Dios? El problema es que no decimos que todo tiene una causa, sino que ciertas cosas tienen una causa. Analicemos los tres tipos de argumentos cosmológicos más comunes y también el que presentó mi amigo, King. Analicemos el argumento cosmológico más discutido en el último tiempo, el argumento cosmológico Kalam. Este parte que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Como el universo comenzó a existir, el universo tiene una causa. Luego se pasa a demostrar que es Dios a través de diferentes atributos. Cabe aclarar que actualmente no estoy de acuerdo con este argumento, pero de todas formas voy a defenderlo ante esta objeción que es errónea. La primera premisa no dice todo lo que existe tiene una causa, sino todo lo que comienza a existir. No estamos diciendo de que todo tiene una causa, sino solo las cosas que comienzan a existir. Nosotros argumentamos en este caso de que Dios no tiene un inicio, por lo tanto, Dios no tiene una causa, porque solo las cosas que comienzan a existir tienen una causa, pero Dios no comienza a existir, por lo tanto, no tiene causa. Pues bueno, esto se puede justificar bastante fácil. Dios, como el universo es tiempo, espacio y materia, y Dios creó el universo, está antes del universo, por lo tanto Dios es atemporal. Pues bueno, Dios existe entonces antes del tiempo, pero como el tiempo incluye el antes y después, es absurdo pedirle a algo que está fuera del tiempo una causa anterior. Es absurdo, porque no existe antes y después, porque está anterior al tiempo y el antes y después solo existe dentro del tiempo. Por lo tanto, Dios en este argumento no tendría causa. Pues bueno, vamos al argumento más clásico de los argumentos cosmológicos atemporales. Bueno, primero hay que aclarar qué es un argumento cosmológico atemporal. Un argumento cosmológico atemporal es el que no parte desde el inicio del universo o desde algo temporal, sino que el universo fácilmente podría ser eterno y este argumento seguiría funcionando. Bueno, estoy hablando ahora mismo del argumento de la contingencia. Bueno, este parte diciendo que todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o debido a una causa externa. El principio de razón suficiente, en resumen. Si el universo tiene una explicación para su existencia, ese necesita ser un ser necesario. El universo existe, por lo mismo, tiene por obligación que tener una explicación en algo necesario. Pues bueno, este argumento dice que todo tiene una explicación, no una causa, una explicación, ya sea en su propia naturaleza, refiriéndose a que algo puede ser necesario por sí mismo, su explicación está en sí mismo, como en algo externo, ahí sería ya sí una causa. Las cosas contingentes son las que dependen de otras para existir, las cosas necesarias son las que dependen de sí mismas. En este caso se llega a la conclusión a través de este argumento que Dios es el ser necesario, por lo tanto no necesita una causa ya que es necesario, depende de sí mismo. Pero alguien podría decir, bueno, ¿cómo Dios se crea a sí mismo? Acá se está confundiendo dos términos, causa incausada o ser necesario, con causa sui. La causa incausada es algo que no tiene causa, pero causa sui es algo que se crea a sí mismo. La causa sui es mayormente rechazada por la mayor parte de los filósofos, pero es que el teísta no dice
que Dios se causó a sí mismo, sino que no tiene causa, que siempre ha existido. La causa a su vez es absurda porque una cosa para que se crea a sí misma tiene que existir antes que sí misma, lo cual es simplemente absurdo. Un perro no se puede crear a sí mismo porque tendría que crearse a sí mismo antes de siquiera existir, lo cual es absurdo. Entonces está cayendo en una falacia, la falacia del hombre de paja. Pues bueno, el tercer argumento podría ser el primer argumento cosmológico en ser creado específicamente por Aristóteles, el argumento del movimiento o del cambio. Y estas son sus premisas: todo lo que experimenta cambio tiene una razón o causa para ese cambio. Esa cosa la tiene que cambiar algo que ya esté en acto. Para evitar una regresión jerárquica hacia el infinito de causas cambiándose a otras, debe existir una primera causa, un acto puro, un primer motor inmóvil. Ya este primer motor inmóvil es lo que llamamos Dios. En este caso ya hay que explicar algo simple. Acá ya no se usa una regresión hacia el pasado. Voy a dar un ejemplo. Pues bueno, el argumento cosmológico Kalam y los argumentos cosmológicos temporales usan una línea de causalidad, una serie de causalidad lineal. Este tipo de serie lineal es donde las causas anteriores no dependen de las causas posteriores, esencialmente. O sea, por ejemplo, una causa anterior a su efecto no necesita existir para que el efecto, una vez ya dada la existencia de ese efecto, siga existiendo. Cada miembro tiene el poder causal de modo propio, o sea que no depende de la existencia de otro para poder causar. Consideremos un ejemplo. Consideren mi hija, yo que soy su padre, mi padre, su padre, su padre, su padre y así hacia el pasado. En esta serie, los miembros anteriores no dependen de los miembros posteriores. Yo para generar un hijo no necesito que mi padre esté presente, ni mucho menos que exista ya, puede estar muerto y yo puedo seguir generando. O sea que yo puedo seguir existiendo una vez ya no está el sucesor mío, y no solo eso, sino que también puedo seguir causando más seres, causando más miembros de esa serie hacia el futuro. Pero es diferente con la serie jerárquica, que es este tipo de argumento el que pertenece el argumento del movimiento o del cambio aristotélico, pues este es una serie causal donde dependen los miembros anteriores a los miembros posteriores. O sea que ahora mismo, si no existiera ese miembro anterior, no podría existir el miembro posterior. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, yo estoy compuesto de células, y esas células de átomos. Si no existieran mis células ahora mismo, mis células no existieran ahora mismo, yo no podría existir ahora mismo. Y si los átomos de mis células no existieran, tampoco podrían existir las células. Entonces dependo aquí y ahora, en este momento, sin necesidad de tiempo, de mis células y mis células de los átomos. Este es el tipo de argumentos que usa Aquino, o los tipos de argumentos cosmológicos de Aquino. Bueno, ya aclarado esto, ¿qué dice la primera premisa? Dice, todo lo que experimenta cambio tiene una razón o causa para ese cambio. Pues bueno, según este argumento, el primer motor es inmóvil o acto puro, o sea que no tiene cambio. Por lo tanto, no necesita una causa, porque solo las cosas que cambian tienen una causa. Y ahí se preguntarían, ¿pero por qué este ser no tiene causa y es inmóvil? Están presuponiendo. Realmente no. Las series jerárquicas, según Aquino, no pueden ser infinitas. ¿Por qué? Bueno, por una simple razón. Porque bueno, si hay una serie infinita de causas, no se llegaría al punto final. Pero vemos que hay un punto final, y eso implicaría un infinito finito, o sea, algo contradictorio. Por lo tanto, debe ser y debe tener un inicio, porque si no sería un infinito finito. Otra razón es, como es una serie jerárquica, los seres no tienen el poder por sí mismos, y si todos los seres fueran hacia el infinito, eso significa que como ninguno tiene el poder por sí mismo de, en este caso, hacer que las cosas cambien, ese poder saldría de la nada, porque ninguno tiene el poder de hacer que cambie por sí mismo. Pero como de la nada nada sale, tiene que haber un primer ser que genere este cambio. Pues bueno, el resumen es ese. Con lo cual, lo que planteó Mumford Logic en este debate estuvo completamente mal y es completamente erróneo. Pero bueno, analicemos el argumento que propuso King en el debate. Este es el argumento del ente y la esencia. Pues bueno, la primera premisa dice, todas las cosas que encontramos en el mundo tienen una distinción real entre su esencia y su existencia. Segunda premisa, la causa o la razón del ente puede derivar de la nada, de sí mismo o de otro. Premisa 3, de la nada nada puede surgir.
Premisa 4. No puede ser de sí mismo pues es contradictorio. Entonces la existencia. Premisa 5. Entonces la existencia es impartida por otro. Premisa 6. La causalidad proporcional es real. Premisa 7. Una regresión al infinito es imposible. Premisa 8. Pues ninguno posee por su esencia el ser o la existencia. Premisa 9. Entonces el ser subsistente o que existe por sí mismo en sí mismo existe. Pero esto es Dios. Pues bueno, hay que analizar lo que dice este argumento. La premisa 1 dice: las cosas que encontramos en el mundo tienen una distinción real entre su esencia y su existencia. Pues bueno, luego se dice de que esa esencia no la tienen por sí mismo, sino recibido por otro. Y otro así hacia el infinito en una serie jerárquica. Pero esto no puede ser el infinito. Ya explicamos por qué. Entonces debe existir un ser que su esencia y su existencia sean lo mismo, que no se distingan. Y este ser es Dios. Pero de nuevo, acá no dice que todo tenga una causa, sino que dice que solo las cosas que tienen una distinción entre su esencia y su existencia tienen una causa. Pero Dios no tiene una diferencia entre su esencia y su existencia, sino que su esencia y su existir son lo mismo directamente. Entonces, no necesita causa. ¿Tú crees que porque todos están en cadena, siempre va a haber alguien atrás independiente de todo? Y no es así. Sí, eso es más, hasta hay una sí. demostración en algo como la teoría del Big Bang, que el Big Bang no es independiente, también se vuelve dependiente de sí mismo. Yo estoy hablando de series per se ahora mismo, que son independientes de un origen del universo. Acá vemos que Mumford confunde el argumento cosmológico de Kalam, que parte desde el inicio del universo, a los argumentos cosmológicos atemporales, como los de Aquino, o los de Leibniz, de la contingencia del movimiento, o de, en general, diferentes cosas que son atemporales. Como ya explicamos, las series lineales, que es a lo que se refiere Mumford, son las que no dependen de los seres para seguir existiendo una vez ya existen. De nuevo, el padre de mi padre, y el padre de mi padre, y el otro padre, así hacia el pasado. Pero realmente no se refiere a eso, King, se refiere a una serie lineal jerárquica, porque ese argumento del que habla se refiere a un argumento de Aquino, y Aquino estaba en contra de que el universo tuviera un inicio, por lo menos filosóficamente, sino que era eterno. Pero aún así pensaba que debía haber una primera causa, que era Dios en una serie jerárquica. De nuevo, un ejemplo de serie jerárquica donde los seres dependen ahora mismo de los otros seres sería, por ejemplo, no sé, una tele que está sostenida en un escritorio, y ese escritorio está sostenido bajo, no sé, el cimiento de una casa, y esa casa sobre la tierra. Bueno, la tele no puede estar sostenida si no es que está el escritorio. Y el escritorio no puede estar sostenido y no puede estar en esa posición si no es que está por los cimientos de la casa y la casa por la tierra. Y es por eso que, aunque el universo no comience a existir, aún así, aunque no comience a existir, la tele sigue dependiendo del escritorio para estar en esa posición. Y ya explicamos por qué este tipo de series no puede ser infinita. Y aún así, realmente el universo, hay argumentos para decir de que comenzó a existir. Por ejemplo, hay paradojas como la paradoja del Hotel de Hilbert, planteado por el matemático Hilbert, o también la paradoja Green-Reaper, planteado por el filósofo y matemático teísta Alexander Plouffe. E incluso hay evidencia científica para creer de que el universo tuvo un comienzo. Y a pesar de que no estoy de acuerdo con ella, incluso con los argumentos filosóficos no estoy de acuerdo, debo admitir de que por lo menos sí tienen argumentos válidos. Entre estos argumentos puede estar el teorema Born-Wood-Vilenkin, o el teorema BGB, que fue planteado por los científicos Born, Wood y Vilenkin, que es un teorema matemático que demuestra que cualquier universo que se haya expandido durante un tiempo infinito hacia el pasado debe tener un comienzo. Pues bueno, hasta los mismos filósofos ateos reconocen que este argumento es pésimo. Voy a poner un video del filósofo ateo Michael Ruse y de, un estudiante, no sé si informal o formal, pero de filosofía, llamado Camilo, que tiene un canal de ateología a favor del ateísmo. Yeah, philosophy on 100 undergraduate response, what caused God? We've all done it. We've all been there. And, it's a good question, but, it's not the end of the argument. Dawkins then triumphantly says, there you are, bad argument, let's move on. You know, and I know, that Christians, St. Augustine, certainly St. Thomas, spent a hell of a lot of... they knew this. And so what they were trying to do was articulate a notion of God who would be first cause. The whole notion of aseity, God as a necessary being, God a se, God's essence is his existence. The point is,
Christians have got some grown-up responses to these sorts of things. And I think that Dawkins does a serious misservice to the cause of non-belief by not being prepared to take seriously the kinds of things that believers believe in. Es el de ¿quién creó a Dios? Esto es un argumento realmente malo y tú como ateo no deberías utilizarlo. La razón es muy simple. Si nosotros decimos, o más bien el teísta dice que Dios creó el universo o creó todo lo que conocemos, entonces ¿quién creó a Dios? El problema es que esta pregunta radica en una mala comprensión de lo que defiende el teísmo, puesto que el teísta no dice que todo lo que existe tiene una causa de su existencia, sino que dice que todo lo que comienza a existir tiene una razón de existencia, o tiene una causa, básicamente. Entonces, teniendo claro esto, nos damos cuenta de que si Dios, como ser omnisciente, omnipotente, como ser eterno, incausado, etc., no tuvo un principio, tampoco tuvo una causa y no tuvo un momento en el que comenzó a existir. Entonces nos damos a entender de que Dios es un ser necesario, que siempre ha existido y simplemente existe por su propia naturaleza. Cuando nosotros comprendemos esto, nos damos cuenta de que ese argumento es realmente malo y bastante flojo. Pues bueno, habiendo finalizado este video, solo les quiero recordar de que no hagan falacias hombre de paja como lo hizo Mumford y realmente deberían investigar sobre lo que realmente dice la otra postura. Pues bueno, ahora finalizando, recuerden, sean teístas, agnósticos o ateos desde la razón.